Saludos y gracias por la complicidad de permitirnos llegar como siempre a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitados especiales al abogado Valentín Medrano y al politólogo Jesús Bueno, con quien vamos a hablar sobre los retos y perspectivas del próximo gobierno en materia de justicia y en materia de política. Pero como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones que ocurrieron durante esta semana. Todos sabemos que el tema principal sigue siendo el COVID. Sigue siendo el COVID, pues aunque opacado por las expectativas políticas, el número de casos sigue sigilosamente aumentando y al parecer ya nos acostumbramos tantos a que las autoridades solo les importa darnos un boletín diario, pero sin hacer acciones trascendentes que hagan pensar que a Danilo Medina y al ministro de Salud Pública les importan las muertes y los infectados. Como si fuera una gran cosa, se anuncia que la República Dominicana estará entre los países que podrán comprar la vacuna cuando haya. Solo en este país eso es noticia. Todos los gobiernos que tengan sus cuartos y hagan sus diligencias podrán obtener esa vacuna, como ha pasado con las pruebas PCR. El que hizo su diligencia primero, compró primero. Nosotros todavía estamos mendigándole a la Organización Mundial de la Salud que nos regale pruebas. Además, no hay garantías de nada, así que no le vendan espejitos a la gente con ese tema de que estamos entre los primeros para las vacunas. Otro tema importante esta semana ha sido la lucha de poder entre importantes empresarios del área turística del país por el decreto que autoriza la construcción de un nuevo aeropuerto en Bávaro, supuestamente con todos sus permisos, pero otorgados estos sobre base de documentos falsos. El caso ha llegado hasta el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, donde extrañamente, volando el Tribunal Superior Administrativo, se le está dando curso, pues al tratarse de una oposición a resolución y permiso emitidos de manera administrativa, lo correcto hubiese sido que antes de llegar al PEPCA, estos casos se ventilen por ante el Tribunal Superior Administrativo. Llevarlo al PEPCA supone haber cometido actos de corrupción, no de violaciones administrativas. Entonces la pregunta sería, si hay pruebas de corrupción, por ende, no debieron hacer una denuncia sino una querella, pues los abogados saben muy bien la diferencia entre ambas cosas, porque una advertencia de abstenerse de participar a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, cuya función fue fundamental y emitir el decreto, y ya eso está hecho, no tiene sentido. Otro tema súper importante esta semana y de entretenimiento nacional es las expectativas en torno a los nombramientos de los funcionarios públicos que estarán en el próximo gobierno. Y este jueves han sido confirmados Tony Peñaguaba como director del Gabinete de las Políticas Sociales del Estado y Gloria Reyes como coordinadora de Progresando con Solidaridad, el cargo que ostenta hoy, creo que la vicepresidenta Margarita Cedeños. Mientras tanto, el Hostal Nicolás de Obando sigue siendo el centro de peregrinación donde cientos de PRMistas van a tratar de ver al presidente electo Luis Abinader para tratar de mangar lo suyo. Se lo ganaron y se fajaron en las calles y ahora necesitan sus empleos. Noticia importante también ha sido la decisión del Partido Revolucionario Moderno de anunciar al señor Eduardo Estrella como próximo presidente del Senado de la República y Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, posición que ya había ocupado en el pasado. Sería la primera vez que un partido decide ceder esa instancia de poder como el Senado a un legislador que no es suyo, aunque haya sido escogido en su boleta. Este inusual gesto de apertura, algunos entienden que es correcto, pero otros entienden que no lo es. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya están con nosotros el abogado Valentín Medrano y el politólogo Jesús Bueno, con quien vamos a hablar ampliamente sobre las perspectivas del próximo gobierno en materia política y en materia de justicia. Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros el abogado Valentín Medrano y el politólogo Jesús Bueno, con quien vamos a hablar sobre los retos y perspectivas en materia política y en materia judicial del próximo gobierno. Pero antes quiero saludar exclusivamente a estos dos amigos, viejos amigos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uno de ellos es mi maestro. Buenas, ¿cómo están ustedes? Buen día. Sí, buen día, Salomón. Saludos, Salomón. Nuestro maestro.
Nuestro maestro, sí. El profesor Bueno fue nuestro profesor también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo quiero unirme al beneplácito que significa para Salomón su presencia en este programa. Yo no soy habitué todavía de este programa, he exigido ser habitual del mismo, pero ya por lo menos me han combinado, y en este caso me siento altamente gratificado por el hecho de que sea con una persona a la que yo le tengo tanto respeto y cariño como el profesor Jesús Bueno, mi maestro, a quien le saqué 98. Gracias. Muchas gracias. Un placer para mí. Eso era demasiado tacaño con la nota. Eso es porque usted es gran vecino. Te puso esos puntos. Pero bien. A Salomón le tocó la entrada mía y uno siempre entra así como duro. Bien, oíste, Salomón. Sí. Mire, quiero comenzar con el profesor precisamente, profesor, desde el punto de vista del politólogo. ¿Cómo usted ve todo este entramado, lo que está pasando? Luis Abinader, con millones de gente buscando de manera legítima un cargo, un empleo, pero hay pocos sombreros y muchas cabezas. ¿Cómo usted ve todo el andamiaje hasta ahora? Bueno, mira, el presidente electo tiene un problema muy pocas veces visto en la República Dominicana o en el mundo, y es que él va a tomar posesión en medio de una pandemia como el COVID-19, que obviamente le ha dado duro a la economía dominicana. Y lo que los teóricos plantean, los teóricos económicos, en momentos de crisis, no es recortar la empleomanía, ni los lugares donde se trabaja, sino todo lo contrario, crear fuentes de empleo, aunque sean espontáneas, porque lo que se necesita es que circule la economía, ¿no? Que no se retraiga. Entonces, ciertamente hay muchísimas instituciones superfluas que no hacen ningún papel, como Fomper, que muy pocos, yo me disculpan la teneradía, si se puede decir, leo un poco, y yo no había oído mencionar a Fomper, aunque fue creada en el 2001, ¿no? Y la función de Fomper, pero nos enteramos que el director o presidente ganaba más de $500,000 de pesos. Y los sueldos ahí, estuve mirando, superan los 100,000 por cualquier carguito. De manera que la OISOE, que yo entiendo que debe ser, y Obras Públicas, no un departamento de Obras Públicas, que supervise las obras de este ministerio, que creo que deben tenerlo. Y el SEA, que ya no tiene razón de ser, que es una institución que se crea para administrar. ¿Usted está de acuerdo con las decisiones que ha tomado, que ha anunciado? Pero no en el momento. No en el momento. No en este momento, porque lo que se necesita es crear fuentes de empleo, es decir, porque lo que se necesita es dinamizar la economía. Entonces, yo creo que había que esperar, superar la crisis generada por el coronavirus. Y pienso también que tú decías ahorita de que compañeros con muchísima razón están buscando sus empleos, ¿no? Porque tienen 16 años consecutivos esperando en el banco, y entonces, pero solamente porque la gente del gobierno saliente lo que visualizan es lo que van a ser sustituidos, y hablan de la carrera administrativa, y es verdad, y eso ya... De entrada, ¿cuál es el reto político que usted le ve a Luis? De entrada. Políticamente, de entrada, él tiene que saberse manejar, es decir, no puede querer hacer todo porque él tiene 4 años, en principio, pueden ser 8. Tiene que saberse manejar económicamente, porque cuando viene a ver, entonces caemos en una crisis política que, como tú decías ahorita, en 2 años esa gracia que tiene, ese apoyo de la población, comienza a revertirse negativamente en contra de él. Muy bien. Para Valentín Medrano, hermano Valentín, ¿cuáles son tus expectativas en términos jurídicos? Bueno, el problema jurídico es un poquito más grave que el problema económico. Por una serie de compromisos, de ataduras, desde el punto de vista de la propuesta, por así decirlo, de las promesas que durante la campaña se crearon, las expectativas creadas, y hasta una especie de camisa de fuerza desde el punto de vista político que tiene el electo primer mandatario, porque luego de que ganó las elecciones, en lugar de procurar un retiro tranquilo, en lugar de estar
calmado, armando, pensando lo que iba a hacer, pues él acudió a estar decretando por vía de tweet y propiciando expectativas respecto de nombramientos. Para nadie es una sorpresa, la mayoría de los nombramientos se esperaban, se proyectaban, son merecidos, muy adecuados muchos de ellos, plausibles las decisiones, pero el presidente adelantó cuál sería su estilo en el gobierno y ahondó, por así decirlo, en lo que tiene que ver con esas promesas de campaña que podían tener su momento, como dijo el profesor, podían tener su momento para llevarse a efecto. Sí, pero tu expectativa política, porque... Pero quiero decirte lo siguiente, Adolfo, perdón, pero ahondó en el tratamiento de un tema que podía dejarse de lado y lo llevaron a una serie de compromisos que le va a traer unas facturas que pagar internamente. ¿Cuál es ese tema? ¿Cuáles son esos temas que tú crees? Por ejemplo, el procurador independiente, que nosotros nos hemos cansado de decir que no tiene razón de ser y que jurídicamente, desde el punto de vista constitucional... Valentín, sobre el procurador, lo que tenemos que esperar. Lo que hay que esperar. No. Oye, Luis es un simple mortal y ha tenido una capacidad resiliente. O sea, si él se equivoca, lo más que puede hacer es cambiar. Tú puedes estar seguro que si eso no conviene y los resultados dicen que no, Luis no va a pernoctar en lo que no conviene. Pero Adolfo, tú no tienes necesidad de esperar cuando tú me estás pidiendo una proyectiva. Si tú me dices a mí cuáles son las expectativas de lo que puede ocurrir, yo tengo que partir de un hecho conocido para determinar un hecho por conocer. El hecho conocido es que él ha prometido, y así se han comprometido, y se han hecho una serie de escarceos desde entidades de la sociedad civil, muchas de las cuales uno entiende que tienen una interconexión, una interrelación, una intercomunicación con los que van a ser los nuevos huéspedes del Palacio Nacional, y uno sabe ya que un elemento consustancial a esa propuesta es el hecho de que no puede ser una persona con activismo político reconocido o militancia política reconocida. Y ya de por sí, para mí, eso es una factura por cobrar. ¿Tú sabes por qué, Adolfo? Porque pone en cuestionamiento a todos los profesionales del derecho de esa bancada política. Bueno, eso es si tú quieres verlo así, pero también hay que darle al presidente, perdóname, la prerrogativa de que él ejerza lo que tiene en la cabeza. Él ha prometido, y eso es ciertamente una camisa de fuerza, un procurador independiente. Hay que esperar, porque un procurador independiente no es verdad que hay que sacarlo el sombrero humano. Para que una gente sea independiente de ti, que eres su jefe, lo único que tú tienes que hacer es no tocarla nunca. Darle no presupuesto. llamar la atención nunca y dejarlo que trabaje. Se habrá cumplido la independencia en la medida en que Luis ponga un procurador cual que sea y jamás toque su puerta. Yo lo que pienso que un procurador independiente no es una cosa tan difícil de encontrar, o sea, y se necesita. Cuando hablamos de un procurador independiente, es aquel que tenga autoridad, ¿no? Cuando usted tiene capacidad, tiene autoridad para tomar sus decisiones, sin esperar que le bajen directrices desde el Palacio. Yo creo que eso es lo que busca el presidente, y él lo ha manifestado. Con mi hermano Valentín de que yo prefiero un procurador comprometido. Yo también. Con la Constitución, comprometido con las leyes y comprometido con lo que Luis ha planteado, porque Luis es quien ha prometido corregir los males, la corrupción y la delincuencia. Son políticas estatales que dirige el mandatario. Es un compromiso de Luis. Un procurador o una procuradora con pantalones o con falda, es decir, que como dice el presidente electo, que quien sea que cometa un desliz, que pague por ello. Eso es lo que se necesita, y lo que lo cometieron que vayan a, por ejemplo. Profesor, el problema es... Yo tengo 3.000 millones de pesos, que yo vaya a justificar de dónde saqué esos 3.000 millones de pesos. A mí lo único que me preocupa, Valentín, de todo eso, es que en aras de la independencia se ponga un dependiente. ¿Por qué? Porque hay demasiados sectores pujando gente. Entonces, tenemos que llegar a la pregunta, ¿independiente de quién? ¿O de qué? Puede ser independiente de Luis, pero dependiente de participación ciudadana. Independiente de Luis, pero dependiente de fijos. Independiente de Luis, pero dependiente de los empresarios. Todo eso. Es una ficción, dependencia, una ficción. Yo quiero, si me permiten, por favor, yo quiero decir lo siguiente. Mira, primero reivindicar a Adolfo, en el sentido de que ciertamente yo les robé una idea
la asumí, primero la cerebré y luego la entendí correctísima, la he publicitado, la he retomado, la he dicho y redicho, y muchas veces no le he dado los créditos respecto al criterio que la manifiesto, que yo comparto y que surge de él, de que yo prefiero un procurador comprometido. ¿Comprometido con qué? Con el discurso de Luis de persecución de la corrupción, porque el discurso es de Luis y la gente votó por Luis para que Luis persiga la corrupción, no para que lo persiga un independiente, no, para que Luis, dentro de la política criminal del Estado, que es su responsabilidad, como la política económica, como la política sanitaria, son sus responsabilidades, que él persiga la corrupción, no para que se coja un presunto independiente y que eso se entienda como un ardid disuasivo, como un ardid irresponsable, sobre la base de que todo lo que ocurra a partir de aquí es responsabilidad tuya y yo no tengo que ver con eso no es así. Pero hay un elemento que yo creo que desde el punto de vista político, jurídico, tendrá que asumir el nuevo mandatario y que no se le puede dar de lado, que tiene que ver con la situación de la abogacía nacional, del ejercicio de la profesión del derecho, que ahora el incumbente de la Suprema Corte de Justicia, a través de la imposición obligatoria de las audiencias virtuales, ha afectado. Es un elemento que tendrá que tomarse en cuenta. Es más, yo creo honestamente que el PRM, siendo mayoría en la Cámara de Diputados, deberá producir un impeachment con respecto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque todas las garantías penales sustantivas, en el caso del derecho penal, y todas las garantías de derechos constitucionales se están afectando. Y fíjate, si el asunto es grave, que en defensa, jueces que antes hablaban por sentencia, pero que ahora están haciendo media tour, yendo a los medios de comunicación, a hablar de las bondades de las audiencias virtuales o las audiencias remotas, ahora perdieron ese principio por el que se regían con anterioridad, que desde el punto de vista ético era plausible. Ahora están yendo a defender estas audiencias virtuales. ¿Pero qué ocurre? Te dicen, por ejemplo, las audiencias virtuales son lo mejor, pero la audiencia Odebrecht va a tener que ser presencial. Es decir, que el principio de igualdad que consagra la Constitución de la República y que es una égida procesal constitucional, inserta incluso positivada en el Código Procesal Penal, en los artículos 11 y 12, de igualdad de armas, igualdad de todos en el proceso. Pero ahí no cambia, eso ahí no vale. El principio de igualdad, porque se habla de una igualdad material, igualdad de acceso a las cosas, pero el hecho de que uno se haga virtual y el otro no, bueno, vámonos a una primera pausa, porque está súper interesante lo que dices. Cuando retornemos en 2 minutos, tú continúas ahí mismo. Bien. Ok. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Jesús Bueno y con Valentín Medrano. Antes de irnos a comerciales, Valentín estaba desarrollando una idea y es pertinente que continúe. Sí, Adolfo, mira, profesor Bueno y país, que quiero decirte, Adolfo, que tú comenzaste en este espacio dando jonrones y te has mantenido. Escúcheme, profesor, no es por su caso, si no lo digo por el mío, pero yo represento un sencillo al Prado Central para las personas que han militado, que han circulado por este espacio, haciéndolo uno de los más atractivos por vías de consecuencia. Yo creo que el que se quiera proyectar debería pagar por aquí estar. Y para mí es un verdadero honor, que no lo dije anteriormente por los vuelos eso del tiempo en materia televisiva, pero eso es un honor inconmensurable, profesor, estar aquí. Y yo decía, Adolfo... Chequeo el programa de Salomón. Siempre lo chequeo. Todo el mundo lo chequea, profesor, pero lo que ha pasado por aquí, mire, entra en materia, después van a pensar que nos compusimos. No, la gente te conoce y me conoce y sabe que yo soy un poco acre y tú eres un poquito peor. Excúsame la expresión. Bueno, el caso es que el tema de las audiencias virtuales va a ser un asunto que se va a imponer en una agenda del gobierno. Se va a tener que meter en la agenda del gobierno. Porque fíjate que durante todo el proceso de legislación por pandemia o pro pandemia, los legisladores estuvieron presentes en las cámaras legislativas produciendo los proyectos de ley que declararon en su momento el estado de emergencia, el estado de excepción, de conformidad con lo que establece el derecho procesal constitucional, y estuvieron ahí presentes. Los policías
están haciendo su trabajo. Los fiscales nunca han dejado de ir a sus despachos. Están ahí. Y el acceso a la justicia, por ejemplo, ¿cómo tú le dices a una persona que requiera resolver un asunto de manutención, decirle que tiene que hacer toda una parafernalia procesal desde el punto de vista tecnológico, exigirle a un usuario conocer sistema tecnológico para acceder a la justicia? Es una locura, porque entonces implica necesariamente que como el abogado sí tiene que formarse presuntamente para estar al día con respecto a las exigencias tecnológicas, que esa persona tenga que procurar un abogado cuando el Ministerio de Abogados no es obligatorio ahí. Es todo un proceso normal en la justicia como si la pandemia no existiera. Sigamos yendo a los tribunales de forma normal, no hay pandemia. No, pero yo te voy a decir una cosa, Adolfo, para que estemos claros, mira, para que estemos claros, mira. Abogados han muerto por la pandemia, muchísimos. Bueno, tú lo ves, yo a cada rato te procuro recoger la parte humana de la situación dolosa de este conflicto, de esta problemática que nos afecta a todos. Y la gente se sigue... perdón. Sin ir a los tribunales se están muriendo. Es lo que quiero decir. Las personas siguen muriendo y el tribunal no ha sido un foco infeccioso. ¿Tú quieres decir que podría serlo? No, porque mira, en un artículo que nosotros escribimos que se llama Manolo Zuna iba a ser abogado antes de ser comediante. En ese artículo nosotros vimos que durante el ejercicio, y creo que ha pasado en la emisora de este canal televisivo, se han puesto unos dispositivos plásticos que impiden el traspaso de serológico o de emanaciones. El gobierno, porque yo lo que quiero analizar las perspectivas del próximo gobierno. El gobierno es un problema que el gobierno tendrá que es un problema que el gobierno tendrá que enfrentar. Al gobierno yo creo que hay que darle... Luis no es el dueño de la justicia, Luis no es el dueño de la Suprema. Eso es un problema que habrá de enfrentar, pero no Luis. Hay varios actores que no lo han enfrentado. ¿Por qué tú quieres que lo enfrente Luis, de por Dios? Es un problema. Bueno, porque esto no lo hizo. Pues exactamente, ¿por qué tú quieres que Luis se enfrente el asunto de la corrupción? Porque presuntamente esto no lo hicieron. ¿Por qué yo quiero que enfrente el asunto de la justicia? Porque presuntamente esto no lo hicieron. Enfrentar la corrupción. Bueno, pues yo quiero que él lo haga porque otros no lo hicieron, no lo enfrentaron. Yo quiero que lo enfrenten. Ahora, pero lo que te quiero decir, esos males con los que yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, el funcionamiento, no es un problema de Luis, no tiene que estar en la mano del presidente de la República. Un problema que los actores de la justicia tienen que enfrentar, por no Luis. Adolfo, yo quiero tu perspectiva. Adolfo, quiero decirte lo siguiente, primero, para darte mi perspectiva. Mira, el problema del coronavirus no lo creó Luis, ni es un problema de Luis, no lo ha hecho él, pero lo tiene que enfrentar él. Y cualquier problemática que haya en la República Dominicana, desde el punto de vista político, escúchame, desde el punto de vista político, social, económico, y ahí, en ese aspecto, tú puedes tomar la arista que tú quieras, tú puedes tomar cualquier arista y decir, bueno, han sido empobrecidos los abogados. Los poderes, los pesos y contrapesos. Es que el acceso a la justicia es un derecho que tiene que ser preocupación de todos. Pero eso no lo garantiza el presidente, hermano. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, menos que sea Luis que tenga que enfrentar, porque Luis no está aquí para garantizar justicia. Luis no es presidente de la Suprema ni del Tribunal Constitucional. Pues pero si él no está para garantizar justicia, que tampoco busca un procurador independiente, que no se mete en eso tampoco. Espérate, Valentín, que no se mete en eso tampoco. Desvirtuar el tema. En la parte judicial, lo único que le compete a Luis en sus atribuciones constitucionales es poner el procurador, y no es peregrino que la Constitución lo establezca. Entonces, él va a hacer lo que constitucionalmente le está permitido, pero Luis no puede inmiscuirse en cómo la Suprema, que dicho sea de paso, está manejando de forma errática el asunto. Luis no puede. El síndice, Valentín lo que quiere, flagrante. Valentín lo que está planteando es una reforma constitucional. No, profesor, lo que yo estoy planteando es que a ese señor que se ha comportado como un verdadero dictador, Luis Henry Molina, tiene que ser sometido a los límites justicieros, a los límites de la justicia. ¿Quién somete y cómo se somete y por qué? A la justicia no dice que es el presidente Congreso de esa iniciativa. Hay un poder judicial, Oye,
aquí para todos se necesita voluntad política. Y aquí el único líder, oye, el único líder que ahora mismo tiene el gobierno por venir es Luis Abinader. Y si él tiene la voluntad política de que eso se haga, se hará. Estoy planteando, va a comenzar a cometer errores haciendo cosas que no son de su competencia. Va a comenzar a actuar extrapetista. Pero ya hay un error. Luego será tú mismo que dirás, se me cuyó un asunto que no era de su competencia. El dictador entonces no va a ser Henry Molina, sino Abinader. Pero volvamos al tema. Me gustaría, con nuestro amigo bueno, me gustaría retomar el tema. ¿Cómo usted ve la carpintería política? El diseño del gabinete, cómo se está haciendo, ¿qué usted vislumbra a través de este diseño, esta cosa? Mira, en términos particulares yo lo veo, sobre todo el equipo económico, sumamente conservador y sumamente apegado a los sectores empresariales y banqueros. Y obviamente en este tipo de sistema en que vivimos, se hacen las planificaciones económicas pensando en términos macro, no en términos populares. Entonces, yo no veo mucha perspectiva en favor de la clase desposeída en este equipo económico. Por ejemplo, como viven diciendo los banqueros que manejan la AFP, que serían una catatumba, ¿no? Entregarle a los pobres infelices obreros el 30% de sus ahorros. ¿Dónde va a ser la catatumba? El problema va a ser si esas personas se mueren y no reciben ni el 30, ni el 20, ni el 30, ni el 40 de lo que ellos han ahorrado. Es decir, ¿qué prefiere una persona? Porque además no es obligatorio, es opcional. Si usted quiere, reclaman su 30%. Lo han hecho en Perú, lo han hecho en Chile, lo han hecho en otros países, 10, 20, 30. Entonces, yo pienso que la población no tiene muchas expectativas en materias económicas. Pero pienso que en este momento de crisis económica, el gobierno bien podría, para dinamizar la economía, por ejemplo, reducir la tasa de crédito, de interés de los créditos. De manera que un ciudadano pueda coger un préstamo, poner un negocito y poner a circular ese dinero. Todos sabemos acá que nosotros tenemos la tasa de interés más alta casi del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que la gente perciba que habrá un buen gobierno de entrada? Reducir la tasa de interés de los créditos, número uno. Número dos, tratar de reducir el costo de la canasta familiar, porque lo que ganamos nosotros, lo que nos llaman de clase media, se nos va en las compras en los supermercados. Tratar de que los precios sean estables, es decir, no que usted compre un producto hoy de 100 pesos y vaya al otro día y esté a 150, es decir, los grandes comercios aquí, los grandes supermercados, están manejando eso a su entera disposición y eso no puede ser. Tiene que haber un control de precios donde usted establezca su gasto mensual y que si usted gasta 20,000 pesos en su canasta en un mes, que al otro mes no esté gastando 30, porque ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que hay que hacer énfasis en esas áreas que afecta directamente a todo el mundo, sobre todo a los más desposeídos, pero a los famosos de la clase media, que estamos a los montos. Yo sé que Valentín no ya superó esa etapa, de manera que portentado. Lo difícil que se hace aquí es tener un carrito, por ejemplo. Dios lo oiga. Romper con la polarización, es decir, aquí todo está, un apartamento es en dólares que te lo venden, un vehículo es en dólares que te lo venden, es decir, el arroz no lo van a vender en dólares después que se produzca aquí. Así es. Valentín, ¿a ti qué te parece la eliminación de esas instituciones que se dicen improductivas, que ya han sido anunciadas? Yo coincido con lo dicho por el profesor, en el sentido de que no es el momento. Porque tú no puedes, en medio de una pandemia, una situación pandémica, sin decir de dónde tú vas a producir la misma cantidad de empleos que vas a eliminar institucionalmente, tú no puedes hacerlo, y menos de golpe y porrazo por una firma y se acabó, y goodbye, adiós ustedes. Eso yo no creo que sea lo adecuado. Además de que si la excusa es porque en esas instituciones, en esas entidades del Estado se han cometido actos de corrupción, pues entonces hay que cerrar el país entero, porque actos de corrupción se tiene la sospecha, por lo menos legítima sospecha, de que se han cometido en todos los estamentos del Estado y en todos los poderes del Estado. La excusa principal es la duplicidad de funciones. Instituciones. Bueno, pero si hay duplicidad, mira, si hay duplicidad de funciones, lo que es bueno, lo que se dice que se iba a hacer con el SEA y bienes nacionales. Exacto. Donde tú entendiendo que hay duplicidad de funciones, pues tú constituyas una
como una especie de subdirección o dirección de la otra. Y siguen funcionando porque ambas, creo, el SEA, aún cuando yo creo, coincido también con el profesor, que el SEA perdió parte de su esencia o la gran parte de su esencia, convirtiéndose en una entidad inmobiliaria del gobierno. ¿Para qué? Para ventas cuestionables, porque el latrocinio más grande de este país se ha producido a través del SEA. Mira, ni Odebrecht ni nada, esos son pajitas que no mueven, que no tumban coco, como dicen, algo así, creo que no recuerdo bien cómo es la fraseología popular dominicana en ese sentido. Esos son pajitas, son pequeñeces, minusas, eso de los casos de corrupción que nosotros conocemos como APA, con respecto a lo que ha ocurrido con el SEA. Señores, hay que ir solamente a Villa Altagracia, donde no queda un solo metro de tierra del municipio más grande del país, y se lo han robado, literalmente. Valentín, en ese sentido, yo te pregunto, Valentín, para seguir ahí mismo en términos jurídicos, ¿te parece bien las pretensiones o las intenciones de hacer auditorías, que no se trata de cacería de brujas, sino de hacer auditoría para, en términos jurídicos, en términos legales, establecer responsabilidades? Qué bueno que tú pones el tema. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí la gente se cree. La gente tiene una hipervaloración o un elevado criterio más allá de los límites legales de lo que tiene el Procurador General de la República y el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público no hace auditoría. Las auditorías legales que sirven para la determinación de responsabilidades penales o para la determinación en una investigación de que se ha producido un cizamiento en perjuicio del Estado, la realiza la Cámara de Cuentas, donde hay que poner énfasis en tener independencia real, es en la Cámara de Cuentas, porque ellos son los que hacen el levantamiento que al final sirve como elemento de prueba para la determinación de la responsabilidad penal, no el Ministerio Público, porque hay un elemento nodal del derecho que establece que nadie puede prefabricarse o prevalerse de su propia prueba. Nadie puede fabricar su prueba. La Cámara de Cuentas es una entidad independiente que no la pone el presidente de la República. Constitucionalmente está establecida así. El cometimiento de actos de corrupción no necesariamente se necesita una auditoría. Pero vamos a continuar ahí con tu interesante... Escúchame, Salomón. No necesariamente en algunos casos. En otros es obligatoriamente, es necesario. Claro. Es verdad. Estoy de acuerdo. Lo que sí es... Una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Okay. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Jesús Bueno y Valentín Medrano. Siempre. Yo quería decir algo, miren. Lo que se siente en la población dominicana. Tiene mucha madera. Quería preguntarle al profesor Bueno, en términos políticos, ¿usted cree que es conveniente que todos los funcionarios de primer orden de un gobierno sean además los principales dirigentes del partido? O sea, esa lectura no se puede aprender con el PLD, por ejemplo, que su comité político lo llevó al gobierno y luego las consecuencias pueden ser fatales. ¿Cuál es su valoración? Yo creo que para realizar un buen gobierno no necesariamente, no deben ser todos los funcionarios dirigentes de su partido, ¿no? Porque si bien es cierto que hay que buscarle una ubicación a los dirigentes principales y a la base en sus lugares, ¿no? Pero yo creo que un presidente lo que necesita es tener buenos ministros, ¿no? Que le hagan un buen trabajo. Y no necesariamente van a encontrarlo en la dirigencia de su partido, porque van a encontrar profesionales, pero no van a encontrar también dirigentes buenos, como dirigentes políticos, que no tienen una especialidad y entonces, ¿dónde ubicarlo, no? Los puestos son pocos. Fíjense que ya los ministerios creo que nada más quedan 3. Creo, ¿no? La MESI, Medio Ambiente y no sé cuál otro, no pasan de 3. Hay muchas cosas. Cuando se quiere ayudar, se puede ayudar no necesariamente desde un ministerio. No necesariamente tiene que ser ministro. Lo que quería decir es que la población está como ávida de que se haga justicia con el mal manejo de los recursos del Estado. Y el discurso del presidente electo ha sido ese, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por poner un procurador general de la República que tenga de manos duras, ¿no? De manos fuertes, como decía Juan Bosch. O sea, si alguien de mi gobierno cometió un delito, bueno, que vaya y responda ante la justicia, donde debe ir.
Se recuerda, ¿no?, a Valera Benítez, se recuerda a Julio Vargas Río, que eran, me imagino, fiscales en ese momento, que no estaban dispuestos a recibir instrucciones desde el Palacio, es decir, suéltame condéname sino lo que las evidencias determinen. O sea, y si yo no puedo justificar los millones que yo tengo, bueno, que se me quite todo lo que yo no pueda justificar lícitamente. Para él nadie fue independiente. Y se utilice en favor de la clase más necesitadas. O sea, se utiliza en materia de salud sobre todo, porque en el MINER tenemos recursos suficientes. Lo que hace falta es dejar de tener una nómina de botella más alta casi que la que trabajan, y darle un buen uso a esos recursos. Pero en salud, ¿qué piensa? Necesitamos más recursos. ¿Tú crees que ciertamente hay condiciones para procesar a algunos corruptos? Sí, pero yo quiero desmitificar un aspecto que tiene que ver con la persecución penal. Porque aquí hay que ser responsable también al momento de analizar el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de la investigación penal, o sea, el proceso de investigación penal y las consecuencias a las que se arribe por vía de una buena investigación, acusación y defensa en los tribunales de los procesos de que se trata. Es que tú no puedes supeditar el asunto a la presunción. Es muy bonito en derecho, y en derecho civil, el artículo 312 nos dice a nosotros que presumir es partir de un hecho conocido a uno por determinar. Sí, muy bonito, y ahí se puede dar, y en materia civil es posible. En materia penal no. En materia penal usted tiene que tener los elementos de prueba que destruyan la presunción de inocencia de la persona a la que usted está sindicando la comisión de un hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las expectativas de justicia o de condena, porque no es expectativa de justicia, porque la justicia se define como dar a cada quien lo que le corresponde. Expectativas las que se tienen son de condena, porque el mundo está más falto ahora de afecto que de pan, pero también aparentemente de condenas que de justicia. Y no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que producir? Un gran proceso, un inteligente proceso de investigación, de levantamiento de elementos probatorios que puedan subsecuentemente servir para formular una acusación. Señores, y con los procesos como nosotros tenemos, y ahora con el problema de la virtualidad, donde se puede suspender una audiencia, atención, se puede suspender una audiencia porque usted no tenga luz, porque usted no tenga internet, porque usted se le dañó cualquier cosa. Oye, ahora hay más excusas que nunca para aplazar una audiencia. Y en la eternización de los procesos que nosotros teníamos, estamos hablando que el show, por así decirlo, porque se produciría como un espectáculo, el show podría durar los 4 años de gobierno y nosotros no tener un solo procedimiento. Y ahí viene, Adolfo, la preocupación por el asunto de la pronta justicia y de la virtualidad o audiencia remota, porque es un problema que también va a chocar con una intención por parte, que yo la creo sincera, una intención por parte del primer mandatario próximo para asumir, de perseguir la corrupción, pero que la corrupción en su fase más importante de persecución cae en los tribunales y en el andamiaje en el que nos pretende llevar este ciudadano. No va a poder ser posible dentro de 4 años tener un proceso culminado. Yo no creo que esté la fase más importante, no está en los tribunales, no. Al modo de ver está en el comienzo, la investigación. Por eso sí, pero un procurador sí, independiente de Luis, que respete más la Constitución que a Luis, que respete más a la ley que a Luis, pero que esté en consonancia con lo que quiere Luis. ¿Por qué? Yo te compro eso, Adolfo. La mayoría de esos expedientes poderosos se han caído porque se mal instrumentan desde el Ministerio Público los expedientes. Que puede ser eso. Si tú tienes un Ministerio Público que no te es afín, tú corres el riesgo de que se mal instrumenten expedientes que debieron ser bien castigados y que luego se imponga el non bis in idem. Sí, pero yo no te he hablado. Mira, tú tienes razón, Adolfo. Mira, yo te concedo toda la razón en todo lo que has dicho, pero una cosa no se contrapone con la otra, porque al final de cuentas los ministerios públicos no sancionan, no emiten sentencias. Prepara, porque el juez es un ente imparcial. De acuerdo contigo. Oye, todo lo que tú has dicho tiene un valor importantísimo. Es cierto, acaba de decir que hay que recaudar las pruebas. Ahora, ¿Quién busca la prueba? El Ministerio Público. El juez es un ente imparcial. Si tú me traes un expediente flojo
Sí. Para que se caiga. Exactamente. Yo no tengo que ver Adolfo, cómo tú lo formulaste. Y déjeme decirle, es una práctica antiquísima, de aquí, de preparar. Así es como se han hecho multimillonarios los procuradores, los ayudantes de los procuradores, mal instrumentando expedientes que hacen creer a la sociedad que fueron bien instrumentados y luego se caen. Y terminan con el argumento de que los vamos a recurrir. Y usted nunca ve que recurre. ¿Por qué? Porque en algunos departamentos. Pues se complotaron con los narcotraficantes, complotaron con los lavadores para que se caiga. Entonces, en algunos departamentos. Y realmente todas esas cosas tiene que tener un procurador comprometido. Hay algo peor que eso. Escúchame, profesor, yo sé que quiere entrar, pero una sola frase. En algunos departamentos, persecutores, agarran, apresan a una persona y, bueno, si se hace público en los medios de comunicación, ¿sabes lo que le dicen después que negocian? Te tengo que someter porque ya esto lo conoce todo el mundo. Pero no te apures, que desde que llega a manos de un fiscal del Ministerio Público tienen que soltarlo. O sea, eso es público, porque lo preparan mal el expediente. ¿Qué cree? Profesor, mire, más que nosotros de eso, porque tú has recibido mucho en eso. Mire, esa es la cara A de este disco. La cara B, y es la realidad, es que aquí nosotros tenemos más sometimiento de gente inocente y por eso no puede arredrar en una condena la imputación que se hace originalmente. No crean que el Ministerio Público en la República Dominicana se ha desarraigado de esa cultura obtusa y abusiva de perseguir a las personas y de extender más allá del principio de mínima intervención todas sus acciones. Eso no es verdad. Se ha luchado por eso. Pero un Ministerio Público llega donde usted, lo está persiguiendo usted, lo está investigando usted. Oiga, lo está investigando usted. Tiene orden de arresto contra usted, tiene interceptación contra usted y termina llevándose a 15 gente que no tiene que ver con el proceso. Esa es la realidad de lo que se vive aquí en la práctica. Tengo dos preguntas, nos quedan poco tiempo y quisiera hacérselas a los dos. Primero me gustaría manejarse. Comienzo preguntándole al politólogo. Yo te decía anteriormente, o sea, como en la política, por ejemplo, que desarrolló el presidente Roosevelt en la década de 30 en los Estados Unidos, época de una crisis económica muy fuerte, una recesión económica, fue, por ejemplo, la de crear nuevos empleos, no de quitar. Por ejemplo, popularmente se decía, bueno, le voy a pagar a fulanito para que me haga un hoyo, que no lo necesito, pero le voy a pagar, y le voy a pagar a otro para que me lo tape. Es decir, como planteábamos ahorita, yo creo que el momento no es el adecuado, hay que esperar por lo menos 6 meses estamos hablando de empleados, ¿no? No de botellas. Porque la botella en cualquier institución que tenga hay que quitarla, porque son gastos innecesarios en la cual incurre el gobierno. Valentín Medrano, tenemos medio minuto para que conteste. No, yo coincido, asumo la tesitura cursada previamente por el profesor. Ciertamente lo que yo creo es que hay que ser condescendiente con este gobierno, tener un poquito más de expectativa, sí, pero de calma, porque este gobierno surge en una crisis financiera, una crisis sanitaria, que todavía no sabemos hasta dónde se va a extender. Y los 100 días que se estila, darle al gobierno tiene que ser súper extendido, no puede ser 100 días, tiene que ser mucho más, porque este gobierno tiene que ajustarse a la realidad. Le hemos dado 200 días. 200 días, sí, yo creo que sí, que es por día. Para mí ha sido un inmenso placer tenerlos a ambos, pero quisiera comprometerlos públicamente porque el tiempo ha sido muy breve. Y hay otras cosas que yo quiero analizar con ustedes. Por ejemplo, la actuación del nuevo canciller. ¿Cree que podrán enfrentar bien los temas migratorios? ¿Qué nos espera en la situación fronteriza y todos esos temas? Pero se me fue el tiempo. Así que quisiera saber si cuento con la anuencia de ustedes para un próximo programa en este sentido. Conmigo cuenta para siempre, Adolfo. Gracias. Yo que soy el nuevo, ¿qué te digo? Estoy a sus órdenes. Bien. Gracias, señores. Gracias, damas y caballeros, por estar atentos a este programa Verdades al Aire. Para mí un inmenso placer. Saludos. Placer.